Hola. Luego de haber visto de forma presencial nuestra clase acerca de la teoría celular y la célula, el día de hoy de forma virtual veremos lo que es la diferenciación celular y organización del cuerpo humano. Al finalizar la clase, ustedes comprenderán el proceso de diferenciación celular y cómo éste se relaciona con la formación de los tejidos básicos, órganos y sistemas que conforman al cuerpo humano. Veremos en esta clase el concepto de diferenciación celular y los tejidos histológicos básicos, como es el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular, el tejido nervioso y el tejido linfático, que actualmente se considera como un tejido histológico básico del cuerpo humano. Y terminaremos hablando un poco de cómo se organiza el cuerpo humano. La diferenciación celular se define como el proceso mediante el cual las células sufren cambios en su estructura y función, lo que le va a permitir especializarse en realizar una función específica dentro del cuerpo humano y formar tejidos, órganos y sistemas. Gracias a la diferenciación celular hay diversidad de células, es decir, podemos encontrar células de diferentes formas, de diferentes tamaños, con diferentes componentes internos y con algunos órganos más desarrollados o organelos más desarrollados que otros. Esto con el fin de que esta célula se especialice en cumplir una función específica dentro del cuerpo humano. Y vamos a ver que muchas de estas células con características similares se van a reunir para formar los tejidos básicos del cuerpo humano. Un ejemplo puede ser el óvulo, que es el gameto sexual femenino necesario para la fecundación, al igual que el espermatozoide, que tienen una forma, una característica y una cantidad de material genético que los hacen aptos para que cuando se fusionen ambos a través de la fecundación, produzcan un cigoto del cual, digamos, se van a derivar todos los tejidos, células y órganos del cuerpo humano. Podemos tener como ejemplo las células musculares del músculo que tienen una forma característica, unos organelos desarrollados que son muy propios de ellos y su citoesqueleto está formado de una forma específica que le permite contraerse y y por supuesto su principal función dentro del cuerpo humano es la contracción para permitir el movimiento, la contracción del músculo cardíaco o la contracción de los vasos sanguíneos. Otro ejemplo pueden ser las neuronas, que son células especializadas con una característica interna, con un desarrollo de organelos, una forma y un tamaño específico que lo que le permiten es transmitir impulsos nerviosos de manera de permitir que el cuerpo reaccione ante la presencia de estímulos externos de una u otra manera. Entonces, esa diversidad de células se debe precisamente a ese proceso de diferenciación celular que hace que un grupo de células adquiera una característica morfológica y estructural única que le va a permitir cumplir con una función dentro del cuerpo humano. Y este grupo de células con características estructurales y morfológicas similares se van a unir para formar tejidos. Y ese es el fundamento de la diferenciación celular. Imaginémonos que es nuestro mundo, donde vamos a encontrar seres humanos muy diversos. Podemos encontrar seres humanos con características específicas, como los indígenas, que se reúnen o se unen en ciertas comunidades para formar comunidades indígenas, o como las personas asiáticas que tienen unas características, un tamaño, una forma de su rostro muy peculiar y una carga genética que los hace únicos y que se reúnen en sociedades para formar ciertos países del área asiática. Entonces, vamos a
extrapolar eso y creer que cada uno de nuestro organismo, como vimos, está formado por pequeñas unidades estructurales y funcionales, como por pequeñas personitas que se denominan las células, y que cada célula, de acuerdo al tejido que forman, van a tener una forma y una estructura distinta que lo capacita para cumplir con una función dentro del cuerpo humano. El mejor ejemplo de la diferenciación celular lo tenemos durante la fecundación, que recordemos que la fecundación es la fusión del óvulo, que es el gameto sexual femenino, con el espermatozoide, que es el gameto sexual masculino. Y de ahí se forma un cigoto, una célula que comienza a dividirse a través del proceso de mitosis celular que vieron en la clase de célula con la profesora Floribel. Y fíjense cómo de esas células iniciales que se forman durante el embrión o durante el periodo embrionario, esas células a través de ese periodo embrionario se van a diferenciar para formar a los órganos y tejidos del cuerpo humano que van a terminar de desarrollarse durante el periodo fetal y que digamos que van a concluir con el parto o el nacimiento del niño. Entonces fíjense cómo de una célula fecundada puede, a través del proceso de mitosis y de diferenciación celular, producirse todos los tejidos básicos del cuerpo humano, todos los órganos y sistemas para formarse, para que estén bien formados y desarrollados para el momento del nacimiento. Y como les dije, eso se hace o se lleva a cabo gracias a estos dos procesos, el proceso de diferenciación celular y el proceso de mitosis. Entonces, fíjense que en este diagrama vemos cómo de esas células fecundadas van a surgir todas las células del cuerpo humano, como las células del tejido nervioso, como las células del tejido conectivo, que pueden ser tejido óseo, la sangre, como las células, los adipocitos o las células grasas, como las células epiteliales, como las células musculares. Y esto es gracias al proceso de diferenciación celular. Algo importante que les debió haber explicado la profesora Floribel durante la mitosis es que todas las células sufren un ciclo celular, es decir, que todas van de una fase de G0, en donde las células permanecen, digamos que inactivas o de una forma estable, a una fase de, o que denominamos interfase, que se denomina G1, fase de síntesis, y G2, y luego entra en la fase de mitosis, a través del cual de una célula madre surgen dos células hijas idénticas entre sí y a la madre. Una consecuencia del proceso de diferenciación celular es que aquellas células muy diferenciadas pierden la capacidad de división o la capacidad de reproducirse y entran en una fase de G0 o de latencia, es decir, que van a ser células. Entre los tejidos histológicos tenemos entonces al epitelio. ¿Qué es el epitelio? El epitelio es el tejido que va a formar una capa de células protectoras que forman a la piel, a las vías digestivas, es decir, que van a recubrir a la superficie externa del cuerpo humano y a la superficie interna. Vamos a ver como otro tejido básico al tejido nervioso, que como vimos forma el sistema nervioso, al tejido muscular y al tejido conectivo, que puede diferenciarse en tejido conectivo propiamente dicho, en hueso, en cartílago, en tejido adiposo, en tejido hematopoyético, en ligamento, entre otras cosas. Y actualmente se considera un tejido histológico básico al tejido linfoide. Vamos a ver a cada uno. Como les dije, el epitelio puede ser dividido en dos tipos. El epitelio de revestimiento, que como su nombre lo dice, reviste, recubre,
en este caso, la superficie interna del cuerpo, y fíjense cómo toda la vía digestiva, comenzando por la cavidad bucal, por la tráquea, el esófago, las vías digestivas superiores, el estómago, el intestino delgado, grueso, el colon, todo está recubierto por este grupo de células que forman parte de la mucosa y que se denominan epitelio de revestimiento, que va a revestir, en este caso, la superficie interna del cuerpo humano. Pero también este tejido puede revestir la superficie externa del cuerpo humano y vamos a ver cuando veamos el tema de piel, cómo la piel tiene una capa de epitelio que se llama epidermis, que va a formar una capa protectora que va a recubrir o a formar parte de toda la piel y de todo nuestro cuerpo. Pero también los órganos internos están recubiertos de epitelio. Aquí vemos el epitelio que forma o que recubre los alveolos pulmonales. Hay epitelio que recubre a los ovarios, entre otros. Y en su clase de epitelio verán cuáles son los criterios para clasificarlo y dónde podemos encontrar a los diferentes tipos de epitelio. Ahora bien, conseguimos a otro tipo de epitelio, que es el epitelio glandular. Si bien es cierto que el epitelio de revestimiento reviste superficies externas y internas del cuerpo humano, el epitelio glandular se llama glándula porque es un epitelio que tiene la capacidad de tomar ciertas sustancias de bajo peso molecular y transformarlas en sustancias complejas o productos. Y es la función de una glándula. Puede ser exocrina cuando libera su producto a través de un conducto excretor al medio externo o endocrina cuando vierte su producto al torrente sanguíneo. ¿Cuál es un ejemplo de una glándula? La glándula salival. Está formada por un epitelio glandular que tiene la función de formar la saliva y de verterla a través de un conducto excretor a la cavidad bucal y por eso se habla de un epitelio glandular, en este caso de una glándula exocrina. ¿Cuál es un ejemplo de una glándula endocrina? Puede ser la glándula tiroides, que produce hormonas, es decir, que ella produce una secreción o un producto que en vez de ser liberado al medio externo, es liberado al torrente sanguíneo y por eso se denomina glándula endocrina. Entonces, en general, todos los epitelios, sean de revestimiento glandular, guardan características similares. La primera es que están formados casi exclusivamente, como vemos aquí, por células que están unidas unas a otras, como vemos aquí, muy estrechamente a través de complejos que llamamos complejos de unión. Y fíjense que hay muy poco espacio o matriz extracelular entre una y otra. Además, todos los epitelios son avascular y anerviosos, es decir, que no tienen vasos sanguíneos y fibras nerviosas. Ellos se nutren a través del tejido conectivo que está alrededor de ellos. Entonces, estas son características histológicas que son propias de todos los epitelios. La diferencia radica en el que el epitelio de revestimiento tiene una función de revestir, de protección y sensitiva, mientras que el epitelio glandular forma las glándulas que tienen la función de producir secreciones o productos que van a ser liberados al medio externo o interno. Con respecto al tejido conectivo, vamos a ver que el tejido conectivo puede clasificarse en un tejido conectivo propiamente dicho y tejidos conectivos especiales. Cuando hablamos de hueso,
estamos hablando de un tipo de tejido conectivo especial. Cuando hablamos de cartílago, estamos hablando de un tipo de tejido conectivo especial. Cuando hablamos de tejido adiposo, estamos hablando de un tejido de conectivo especializado. Cuando hablamos de la sangre, estamos hablando de un tejido conectivo especializado. Cuando hablamos de los ligamentos que unen el músculo a los huesos, estamos hablando de un tejido conectivo especial. Entonces, cuando hablamos de tejido conectivo, estamos hablando de una gran variedad de tejidos del cuerpo humano que, al igual que el epitelio, tienen una característica básica. Uno, que están formados por células, pero que tienen una gran cantidad de matriz extracelular, que es todo lo que vemos alrededor. Por lo tanto, las células no se encuentran fuertemente unidas o adheridas como en el epitelio. Además, vamos a ver que dentro de los tejidos conectivos van a haber vasos sanguíneos, fibras nerviosas, vasos linfáticos, a diferencia del epitelio de revestimiento y del epitelio glandular. Fíjense aquí vemos un corte histológico de piel. Aquí vemos esta capa morada que vemos aquí, que es el epitelio de revestimiento, que como vimos está formado casi exclusivamente por células. No hay vasos sanguíneos, no hay fibras nerviosas y en este caso hay una gruesa capa de queratina. Y por debajo vemos al tejido conectivo, en este caso propiamente dicho, que está formado por algunas células, que son estos pequeños puntitos que vemos de color morado, por una matriz extracelular, es decir, todo lo que está por debajo, afuera de las células, en este caso rosada, que está formado por muchas fibras colágenas, podemos ver vasos sanguíneos como estos de color rojo, podemos ver fibras nerviosas, estructuras que no podemos ver dentro del epitelio de revestimiento. Fíjense este corte histológico de tejido óseo. Vemos las células propias del tejido óseo, que son los osteocitos, y vemos la matriz extracelular. ¿Cuál va a ser la diferencia entre los diferentes tejidos conectivos? Uno, las células que lo componen. En el tejido conectivo propiamente dicho, la célula fundamental es el fibroblasto y la matriz extracelular tiene características únicas. En el caso del tejido óseo, la célula es el osteocito y su matriz extracelular está calcificada, mineralizada. Eso es lo que le da la dureza al tejido óseo y lo diferencia del resto de los tejidos conectivos. En este corte de cartílago, fíjense que vemos el cartílago y vemos que las células que lo forman se llaman condrocitos y todo lo que está alrededor de color morado es la matriz extracelular que a diferencia del hueso, no está mineralizada, sino que forma como un gel acuoso formado por un tipo especial de proteínas y de fibras colágenas. Entonces, ya vimos las generalidades del tejido conectivo. Ahora vamos a hablar un poco del tejido muscular y vamos a ver que el tejido muscular, como lo vimos, son células que tienen la capacidad de contraerse, de producir contracción. Y ese tejido muscular, al igual que el tejido conectivo, puede dividirse en tres tipos. Uno es el músculo cardíaco, que tiene la función principal de permitir que el corazón se contraiga y funcione como una bomba para que expulse toda la sangre y permita la circulación de la sangre por todo el cuerpo humano, lo que es necesario para la vida. Es decir, que el corazón funciona como una gran bomba que va a permitir que el torrente sanguíneo o la sangre contenido en las arterias y las venas lleguen a todo el cuerpo y luego regresen nuevamente al corazón. El músculo esquelético
que como su nombre lo dice, forma el esqueleto, es decir, que él es el que está adherido o unido a través de ligamentos a los huesos para permitir el movimiento, es decir, que cuando movemos las manos, movemos las piernas, movemos nuestro tronco, estamos utilizando nuestros huesos, pero el movimiento se logra gracias a la contracción del músculo esquelético y el músculo liso que permite la contracción involuntaria, es decir, la contracción que ocurre quizás en el estómago para la digestión de los alimentos, la contracción de los vasos sanguíneos cuando se vasodilatan o aumenta la circulación sanguínea en un vaso, entre otros. Entonces, fíjense cómo el tejido muscular está formado por células que llamamos fibras musculares y que cada fibra muscular se une con otras fibras para formar fibras completas de músculo. Si estamos hablando de músculo esquelético, podemos hablar del músculo estriado, del músculo cardíaco y si estamos hablando de músculo liso, el músculo que generalmente recubre a los órganos internos. Cada uno, a pesar de que tiene características similares que están formados por un conjunto de fibras, sus citoesqueletos que le permiten contraerse, van a ver o van a tener diferencias. Por ejemplo, el músculo cardíaco va a ser estriado, va a ser rico en filamentos de miosina y mioglobina, mientras que el músculo liso no va a ser estriado y va a ser rico en filamentos de actina dentro de su citoesqueleto, entre otras diferencias. Entonces, a pesar de que todos tienen características histológicas que pueden ser similares, al igual que como vimos en el tejido conectivo, los diferentes tipos de músculo van a tener dentro de su constitución diferencias importantes que los hacen distintos para cumplir funciones diferentes dentro del cuerpo humano. Y aquí vemos un ejemplo de un músculo esquelético o estriado esquelético, donde vemos sus características, células alargadas, con varios núcleos, y aquí vemos las estriaciones transversales, de ahí su nombre, músculo estriado o esquelético. El tercer tipo de tejido histológico básico fundamental es el tejido nervioso, que es el que va a formar al sistema nervioso central, formado por el cerebro, el cerebelo, el tronco, la médula espinal y el sistema nervioso periférico por los nervios que parten de la médula espinal y llegan a todo nuestro cuerpo. El tejido nervioso tiene la función precisamente de permitir que el individuo responda a señales o estímulos del medio externo. Es decir, que cuando nosotros pensamos o a través de nuestro sistema nervioso central, nuestro cerebro da la orden de caminar, tiene que haber señales que viajen a través del cerebro por la médula espinal y lleguen a los nervios que van a transmitir esa señal a los músculos para que se contraigan y permitan el movimiento. Y esa transmisión de señales o de impulsos nerviosos de nuestro cuerpo se debe gracias a que existen células especializadas que se llaman neuronas en la transmisión del impulso nervioso desde el cerebro, que es quien emite la orden, hasta los órganos periféricos como los músculos u otros órganos, que son los órganos efectores que van a cumplir con el movimiento o con la función. Y a esas células que son las neuronas, se van a unir con otro grupo de células de sostén de ese tejido para formar el tejido nervioso. Y ese tejido nervioso, a su vez, va a formar los órganos que constituyen al sistema nervioso central y al sistema nervioso periférico. Entonces, fíjense cómo aquí vemos un corte histológico, algunas neuronas dentro del cerebro, que son neuronas, como les dije, células muy especializadas en la transmisión del impulso nervioso y que al igual que las células musculares,
al ser tan especializadas, pierden en muchos casos la capacidad de regeneración o de reparación. Aquí vemos un corte histológico de nervios cortados en sentidos transversales, lo que forma el sistema nervioso periférico, mientras que el anterior, que eran las neuronas del cerebro, formaban parte del sistema nervioso central. Y por último tenemos al tejido linfoide, que el tejido linfoide forma parte fundamental de nuestro sistema inmunológico y de defensa. Y fíjense cómo está distribuido. Hay diferentes órganos, como las amígdalas, que tenemos varias cantidades de amígdalas a nivel de la cavidad bucal y orofaringe, órganos como el timo, el vaso y una gran cantidad de nódulos linfáticos que están conectados por estos vasos marrones que llamamos vasos linfáticos. Digamos que son el sistema de defensa del cuerpo, es decir, están formados por tejidos linfoides que tienen la función de reconocer cuerpos extraños, virus, bacterias, hongos que puedan causar infección dentro del cuerpo humano y activar todo el sistema inmunológico para defendernos de esos microorganismos o de esos cuerpos extraños que puedan causar daño en el cuerpo. Y vamos a ver que están formados por tejido linfoide, principalmente por un conjunto de linfocitos que van a formar órganos como, ya les dije, los ganglios linfáticos, las amígdalas, el timo, entre otros. Entonces, para terminar esta clase, ya hemos observado cómo se organiza el cuerpo humano. Sin embargo, aquí vamos a terminar de aclarar o de dilucidar cómo está organizado el cuerpo humano. El cuerpo humano está organizado en primer lugar por moléculas o elementos químicos, por proteínas, por lípidos, por glúcidos, por aminoácidos. Es decir, estos elementos químicos y estas moléculas van a formar a la célula. Esa es la razón por la cual en el curso de bioquímica ustedes van a estudiar todas esas moléculas que están relacionados con la vida y con el cuerpo humano. De ahí el término bioquímica, química de la vida o del cuerpo. Vamos a ver, como ya vimos en su clase de célula y teoría celular, la célula constituye la unidad estructural y funcional y anatómica del cuerpo humano. Como les decía, nuestro cuerpo está formado por miles de pequeñas células. Es decir, es como si el mundo estuviera formado o está formado por miles de pequeñas o millones de pequeñas personitas. Pero ya vimos que a través del proceso de diferenciación celular, que permite que una célula adquiera una forma, un tamaño, una estructura interna y una constitución interna que le permite cumplir con una función específica, se forman grupos de células únicas que van a formar tejidos. Y esos tejidos básicos que son el epitelio, el tejido conectivo, el tejido muscular, el tejido nervioso y el tejido linfático, se van a unir entre ellos para formar órganos como el corazón, el cerebro, los ganglios linfáticos, los pulmones, el hígado, el páncreas, y esos órganos van a formar aparatos y sistemas que van a constituir al cuerpo humano. Veámoslos como un ejemplo. Aquí tenemos el sistema musculoesquelético, conformado por el tejido óseo, que está formado por tejido conectivo especializado, que es el hueso. Dentro del hueso o los huesos largos encontramos un tejido blando, que lo podemos ver cuando comemos huesitos de pollo, que hay algo rojo dentro de ellos, que es la médula ósea. Pero además, insertados al hueso, tenemos a los músculos esqueléticos que permiten el movimiento. Y a todo eso lo llamamos sistema musculoesquelético, que está formado por órganos como son los huesos y los diferentes músculos
que a su vez están formados por tejido, como puede ser tejido conectivo, tejido muscular, tejido hematopoyético, tejido conectivo propiamente dicho, y que a su vez cada uno está formado por células, en el caso del tejido óseo, por osteocitos, en el caso del músculo, por la fibra muscular. Veamos otro ejemplo. El sistema cardiovascular está formado por el corazón, que es un órgano, por arterias y venas. El corazón está formado por músculo cardíaco y por tejido conectivo, propiamente dicho. Las arterias y venas están formados por epitelio, un epitelio que llamamos endotelio, por músculo y por tejido conectivo. Entonces, fíjense cómo los órganos van a estar formados por tejidos conectivos básicos y a su vez esos órganos se van a unir y para formar aparatos y sistemas que tienen funciones específicas. En este caso, del sistema cardiovascular permite la circulación sanguínea, tanto de ida como de retorno. Entonces, como conclusión, podemos decir que el cuerpo humano está organizado, en primer lugar, por pequeñas partículas, átomos y moléculas que van a estudiar en bioquímica, que van a formar a la célula, que vamos a ver en histología, y que vamos a ver cómo esas células se unen y se diferencian a través de, valga la redundancia, el proceso de diferenciación celular para formar los tejidos y los órganos que van a formar los sistemas del cuerpo humano. Entonces, en histología vamos a ver las características histológicas o la microanatomía de esas células, esos tejidos y esos órganos que forman al cuerpo humano. En anatomía humana van a ver cómo son macroscópicamente y cómo se organizan esos órganos y sistemas del cuerpo humano. Y en fisiología médica van a ver cómo funcionan esos órganos y sistemas. Es la razón por la cual es de suma importancia que comprendan en este primer año de su carrera la bioquímica, la histología y la anatomía humana para que el año siguiente, en segundo año, comprendan cómo funciona de manera fisiológica o normal el cuerpo, pero también van a comenzar a ver en anatomía patológica cómo se enferma el cuerpo humano. Y nunca olvidar que estamos siempre trabajando sobre un ser humano que es cuerpo, mente y espíritu y que se encuentra insertado dentro de una población o una comunidad que forma parte de un país y de un ecosistema. Entonces, a partir del primer año, también van a ver salud colectiva, donde van a ver cómo el medio ambiente en donde se desarrolla el individuo puede afectar ese continuo o ese proceso de salud y enfermedad, no solamente a nivel sistémica, sino también a nivel de la cavidad bucal. Y es la razón por la cual ven salud pública, porque no solamente estamos hablando sobre un individuo que, como ya vimos, está formado por células, tejidos, órganos, moléculas y átomos, sino que estamos hablando sobre un individuo que se encuentra inserto dentro de una población, dentro de una comunidad, dentro de un país, y que esa interacción con esa comunidad puede influenciar su estado de salud. Entonces, como conclusiones, podemos decir que la diferenciación celular constituye un proceso fisiológico en donde las células adquieren una forma y unas características estructurales adaptadas a cumplir una función en el cuerpo humano. En segundo lugar, varios grupos de células se juntan para formar los tejidos básicos del cuerpo. Evidentemente, estas células deben tener características similares y formar tejidos como epitelio, como el tejido conectivo, el músculo, el tejido nervioso y el tejido linfático. Y ya vimos cómo estos tejidos se unen o se organizan para formar los órganos que constituyen los sistemas o aparatos del cuerpo humano. Si quieren profundizar un poco más sobre el tema,
El Gardner Texto Atlas de Histología es un buen texto para iniciar el estudio de la histología. Espero que esta clase sea bastante orientadora para su primer año. Muchas gracias por su atención.